Lo que sucede cuando nos ponemos en víctima es que empezamos a culpar a los demás. Acortándome la vida, agachando la mirada. Es la persona que espera a que las cosas le pasen en vez de hacer que las cosas pasen. Cuando es imposible, yo no tengo más nada que hacer. Y cuando yo no estoy sabiendo, sí tengo algo que hacer, y es aprender a hacer algo nuevo. ¿No? Ante esta situación que me está pasando, ¿en qué modo estoy para poder elegirla? Lo pienso al revés. Con una gran responsabilidad, lo que logramos es un gran poder. Hola, hola, esto es Dale Play a tu Potencial. Este es el episodio 5. En el episodio 4 hablamos de cómo usar a nuestro favor el poder del lenguaje para crear una nueva realidad para nosotros. Yo soy Karina Morales y estoy con Martín Barragán. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Cari, ¿cómo estás vos? Muy bien. Nosotros somos Crear Tu Futuro. Estamos en Instagram, en @crear.tufuturo. Este podcast que es Dale Play a tu Potencial lo podés encontrar en Spotify. Estamos en YouTube, estamos en Google Podcast y en diversas plataformas de podcasting. Y hoy vamos a hablar de qué es vivir en modo víctima y vivir en modo protagonista. Esta declaración que hicimos en nuestro episodio anterior, justamente sobre lo que se iba a tratar este. Y entonces la primera pregunta sería ¿a qué nos referimos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de víctima y protagonista? ¿Qué es esto para vos, Cari? Sí, pero antes, Martín, te quiero contar que hoy vamos a tener al final un bonus. Vamos a tener un test para que la gente que nos escucha pueda hacerse a sí misma y a otros de cómo detectar cuando estoy en modo víctima y cuando estoy en modo protagonista. O sea que hay que quedarse hasta el final para esto. Exacto. Vos no te lo vayas a perder, Cari, por favor, te lo pido. No, totalmente. Ok. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es para vos ser víctima y qué es ser protagonista? ¿O cuál es la diferencia entre uno y otro para vos? Para mí, el ser víctima o ser protagonista tiene que ver con la forma en que encaramos las situaciones de la vida. ¿Dónde pongo yo el foco? ¿En aquellas cosas donde tengo influencia o en aquellas cosas que me preocupan? Uh-huh. ¿Sí? ¿Puedo accionar sobre lo que sucede o echar las culpas? Claro. Eso para mí es ser víctima o protagonista. Bien. Sabes que estaba pensando, lo posteaba hoy también en mi propia cuenta de Instagram, que justamente que la víctima pone las causas de todos sus sufrimientos en el afuera, pero se pone en el centro de las consecuencias. Eso me parece que es un rasgo súper distintivo de la víctima. Para mí, ser víctima o ser protagonista es muy similar, tiene que ver a mi juicio, con un modo de vida. Si bien en muchas personas no lo vemos como no es 100% o 0%, sino que hay como matices, pero sí que en general lo que yo veo, lo que observo que pasa es que cuando alguien vive en modo víctima, ¿no? Este modo de vida, la mayoría de las cosas las encara de esta manera, ¿no? Bueno, las cosas me pasan y todo lo que sucede, las causas están en el afuera y las consecuencias las sufro yo. Eso es un poco lo que veo en vivir en modo víctima y es algo que se repite, por eso como una especie de tendencia una tras otra a lo largo de todo el día o a lo largo de toda su vida. Y en cambio el protagonista o la protagonista tiene esta cuestión de tomar la responsabilidad, hacerse poderoso o poderosa justamente a partir de la toma de responsabilidad y de hacerse cargo de las consecuencias que tienen las propias acciones. Y siempre tratar de gestionar mi propia vida justamente desde ahí, desde el hacer y desde el crear o desde ser hacedor de mi propia vida. Y esto es una característica que se puede observar en la mayoría de las acciones de un protagonista. Algo que me gustaría ahí aclarar es hacerse cargo para lo bueno y para lo malo, porque a veces parece que hacerse cargo es solo lo malo, ¿no? Y a veces
también implica hacerse Exacto. cargo de lo bueno, de eso bueno que me está pasando, ¿no? Que bueno, ¿no? Eso que viene bueno también implica un cambio en mi realidad y me tengo que hacer cargo de eso. Absolutamente. ¿Sabes qué se me viene a la mente, viste? Es como en las películas o en una serie que el protagonista a veces empieza, ¿no? Como que, ay, me pasa esto, me pasa lo otro, y en un momento Sí. como que hace un clic y como que empieza a ver la realidad desde otro lugar y Sí. empieza a tomar acciones y empieza a hacer que las cosas le pasen para lo que quiere, ¿no? Ir por lo que quiere. Exacto. Sí, bueno, de ejemplos de eso hay en películas, en series hay muchísimos. Ahora se me está ocurriendo Breaking Bad, para poner un ejemplo muy conocido, una serie muy conocida. No sé si todo el mundo la vio, pero lo que sucede es justamente eso. ¿Qué ganamos cuando nos ponemos en posición de víctima? La víctima siempre obtiene, o lo que quiere en realidad, es ser inocente, ¿sí? Al estar afuera consigue inocencia, pero lo que pierde es la posibilidad de hacer un cambio a la situación. Es más cómodo ser víctima, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Claro. sí. Lo que sucede cuando nos ponemos en víctima es que empezamos a culpar a los demás, ponemos excusas, empezamos con el no puedo. Y otra cosa que distingue a la víctima es que espera y aguarda a que las cosas pasen. Como que algo mágico va a pasar en el afuera y eso que está esperando va a suceder. Que a veces pasa, ¿no? Digo, a veces sucede, pero no porque la víctima haya actuado para lograrlo, sino por pura suerte. Claro, totalmente. Sí, claro, a veces sucede, pero no depende de esa persona. Claro, a veces puede pasar, pero bueno, no siempre, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo lograr eso que queremos desde esta posición, digamos? ¿Qué posición me acerca a eso que yo quiero, ¿no? Y como hablábamos antes, tiene que ver a dónde yo pongo el foco. Lo importante, ¿sabes qué es, Martín, en esto? Es que cuando la persona no se ve como parte del problema, tampoco se ve como parte de la solución. Entonces es como que estás ahí parado, sin poder accionar y sin poder cambiar las cosas. Pero sos inocente del tema. Exacto, porque la culpa siempre es de otro, o de la situación, o de la vida, o de, no sé, lo que sea. Si me enfermé, la culpa es de mis genes, si el problema es el país, la culpa es de los políticos, y si me mojo, la culpa es de la lluvia. Totalmente, totalmente. Y, a ver, también te vas a dar cuenta porque lo que sucede es que siempre usa mucho el me. Me hacen enojar, o no tengo tiempo. Bueno, el víctima tiene eso, que cuando se saca un 10 dice, me saqué un 10, pero si no, le pusieron un 4. Claro. Cuando le va mal. ¿Y cuánto de lo que quiero lograr va a pasar si yo estoy en esta modalidad víctima? Y probablemente muy poco, ¿no? Seguramente, o como decís vos, pueden que me pasen cosas buenas, pero de casualidad. Y esto de esperar también, muchas veces, digamos, lo que sucede es que a veces, digamos, desde el modo víctima a veces hacemos cosas, ¿no? Hacemos esto de yo mandé el mail y me quedo esperando que pase algo y también me pregunto cuánto realmente lo quiere. Cuando estamos en modo víctima, bueno, ¿cuánto realmente queremos eso? Que nos quedemos ahí, esperando que no nos vean o pasar, digamos, como si estuviéramos en modo transparente, no sé. Esto es lo que nos diferencia del protagonista, ¿no? El protagonista justamente no le teme a esa exposición. Tampoco es cuestión de exponerse, ¿no? Y de salir a hacer la estrellita del yo todo el tiempo. Simplemente es que cuando uno es protagonista necesariamente va a estar expuesto y sí, van a hablar de mí, van a opinar de mí. Voy a estar un poco más en el, no sé si en el centro, pero por lo menos voy a estar accionando y voy a ser más visible si soy protagonista. Y esto es un poco, a veces es el, si se quiere, ¿no? Habrá quien le moleste y quien no, pero es un poco el precio que hay que pagar por ser protagonista, ¿no? El protagonista actúa para lograr, justamente para empezar a formar parte de la solución, como decías vos antes. Y entonces a partir de ahí es donde hace pedidos, hace promesas o hace propuestas, y empieza a pasar esto que decíamos al principio de tomar responsabilidad.
que esto es súper importante, la responsabilidad como herramienta para empezar a ser más poderosos. Y ahora me acuerdo, ¿no? La primera película de Spider-Man, que es una frase muy famosa, que el tío le dice a Peter Parker, le dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y sabes que yo lo pienso al revés. Con una gran responsabilidad, lo que logramos es un gran poder. Me parece que totalmente, si la invertimos es fenomenal, porque la responsabilidad es lo que nos hace más poderosos. La responsabilidad que es originalmente la habilidad de responder, ¿no? Si lo llevamos, por ejemplo, bueno, en el inglés se nota mucho, porque es responsibility, habilidad de responder. Cuando yo puedo responder, puedo hacerme cargo de las consecuencias de mis acciones. Entonces el protagonista es el que elige, por ejemplo, si mi vida es un barco, ser el capitán de ese barco. Y la víctima es un pasajero más del propio barco, que es su propia vida. Y hay una diferencia sustancial ahí en el tipo de vida que vamos a tener, si somos protagonistas o si somos víctimas. Por supuesto que vamos a estar expuestos, como decíamos, por supuesto que tiene sus riesgos, que nos podemos equivocar, las cosas nos pueden salir mal. Pero no van a salir mal porque nos equivocamos nosotros y no porque el viento nos llevó para ese lado. Y eso es donde me parece que hay una diferencia tan grande. Sí, tal cual. Y sabes que se me ocurre que a veces eso también es algo que aprendimos. Pero lo bueno, que nosotros si logramos detectar en qué modo podemos estar, podemos elegir si queremos seguir ahí o no. ¿Sí? Entonces me parece que lo bueno es poder detectar dónde estoy yo. Sí. ¿No? Ante esta situación que me está pasando, en qué modo estoy para poder elegirla. Porque a veces nos viene así como por default y bueno, no lo vemos. No, pero claro, bueno, les contamos que sí, que se puede. Por supuesto que se puede detectar. Y una de las herramientas, nosotros que desde el coaching lo tenemos muy interiorizado, es observar el lenguaje, ¿no? Escucharnos. Escuchar a los demás y escucharnos a nosotros mismos. El lenguaje un poco revela, es una ventana a nuestro ser, a quiénes somos nosotros en ese momento, por lo menos de la vida. Es una foto hacia el interior y el lenguaje no sale por casualidad. Esto que decías vos antes, ¿no? Aparece el buscar las culpas, ¿no? ¿Quién es el culpable de esto? ¿Cómo me hiciste esto? ¿O por qué me están haciendo esto? No, y dudo todo el tiempo, ¿no? Bueno, será, a mí me parece, o sea, o me quejo, ¿no? O esto de, ay, bueno, pero si estuviera en otro país, tal cosa. O si tuviera un mejor trabajo, lo haría. O como que nunca las condiciones están dadas para hacer eso que quiero. El modo víctima es preocupado todo el tiempo, en un modo preocupación, digamos, en vez de ir y pedir lo que uno necesita, ¿no? Decir, justo, bueno, hacer pedidos, como decías vos. Exacto. Hay una expresión que aparece mucho en la víctima, muchísimo, y es el tengo que aparece todo el tiempo. Cuando uno tiene que, es como aparece como una excusa para dejar de hacer otras cosas. Y esto es algo que todos decimos en algún momento, todos. Sin embargo, en la víctima aparece de forma constante. Porque cuando yo tengo que hacer algo, y si tengo que, y bueno, ¿qué querés que haga? Si no me queda otra. Y ahí es donde justifico mis inacciones o lo que no estoy eligiendo. Sí, porque bueno, busca la inocencia, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, si exacto. Digo, che, Martín, no voy porque tengo que ir a tal lugar. En vez de decirte, mira, Martín, lo que pasa es que elijo yo ir al otro lugar y no con vos, por ejemplo. Decidiste otro. Eso es hacerme cargo. Exacto. Claro. Es hacerme cargo y que quizás y el otro no le guste. el otro haga. Claro, y bueno, pero el otro también se tiene que hacer cargo de lo que siente, ¿no? Uh-huh. O sea, el víctima dice, es imposible, en vez de, por ahora no estoy sabiendo cómo hacerlo. La verdad es que no sé cómo hacerlo y no decir, no, es imposible hacerlo. Cuando es imposible, yo no tengo más nada que hacer ahí. Y cuando yo no estoy sabiendo, sí tengo algo que hacer y es aprender a hacer algo nuevo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo. O buscar ayuda. Buscar ayuda. Exacto. Sí. Pero ahí yo tengo un montón de acciones disponibles. Y eso justamente me hace más poderoso, pero también me muestra en un punto, si se quiere, más vulnerable. Si yo digo que es imposible, es que es imposible. Entonces, bueno, no tengo más nada que hacer. Claro. Bueno, la otra es no puedo en vez de decir cómo puedo.
también. no hacerlo. En la música hay montones de ejemplos, ¿no? Ahora me estaba acordando, ¿no? La canción esta, la de Y tú te vas. ¿Te acordás cuál era esa? Chayanne. Sí, esa. Sí. Y tú te vas así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. El tipo, ¿viste? Le está echando la culpa a uno. Tú te vas. Le echa la culpa de todo a la pobre chica, Sí. que le dice, ella le acorta la vida. Fíjate cómo es. Que él no Qué tiene nada poderosa que es. Sí, fíjate. De esos ejemplos hay montones. Bueno, nosotros que somos argentinos, en el tango hay infinidad de ejemplos de lo mismo, ¿no? Siempre las culpas las tiene de la pobre chica. Total. Y los machos siempre somos inocentes, ¿viste? Siempre parece lo mismo. Bueno, ahora vamos a traer el test este que habíamos prometido. El detector. Y vamos al detector o localizador de víctimas y protagonistas. Exacto. O a nosotros mismos también, porque está bueno poder detectarse cómo estamos nosotros ante lo que nos está pasando. Exacto. Si a nosotros nos interesa empezar a ser más protagonistas, es casi indispensable, ¿no? Que lo hagamos con nosotros mismos. Es que para crear tu futuro, o para darle play a tu potencial, necesitamos activar y accionar desde un ser protagonista. Así que bueno, los invitamos a pasar por este detector de víctima y protagonista. Bueno, ¿y cómo lo detectamos? Bueno, como decía Martín hace un rato, el poder del lenguaje, así como sirve para crear realidades, también sirve para detectarnos nosotros cómo estamos, ¿sí? Cómo estamos hablando. Por ejemplo, ¿somos de echar culpas? ¿Tomamos responsabilidad o la responsabilidad está fuera de nosotros? ¿Nos comprometemos o la persona se compromete o siempre prefiere criticar al otro o criticar el entorno o lo que está pasando? Ahí donde vemos que no nos estamos exponiendo, no nos queremos exponer. ¿Qué querés que haga si yo ya hice lo que pude, ¿no? Y las cosas que yo quiero no suceden. Bueno, ahí es donde me debería empezar a llamar la atención. Otra cosa es, por ejemplo, que me enoje, yo me empiece a notar, quizás no tanto desde el lenguaje, pero empiece a detectar en mí que me enojo o me entristezco por causas externas. O la paso mal, de cualquier manera empiezo a sentir emociones negativas por causas que son totalmente externas. Por ejemplo, no sé, viene un amigo y me dice el dinero que tenía, mira, no te lo puedo dar o lo que sea, ok. Y yo eso permito que interfiera en mi emocionalidad, hay algo de mí que quizás tengo que revisar. Porque estoy poniendo en el afuera, si noto por ejemplo que me enojo, estoy poniendo en el afuera las culpas y las responsabilidades sobre mis propias emociones. Sí, también puede pasar que, por ejemplo, alguien haga algo, en este caso tu amigo, y vos le digas, me haces enojar. Claro. En realidad de esta actitud o esto que está pasando me enoja. Claro, sí, quiero decir eso, perdón. Es totalmente distinto. Yo me enojo y está bien enojarme. El tema es cuando le echo la culpa al otro de mi enojo. Totalmente. Totalmente, sí. Hacernos cargo de lo que sentimos. Bueno, la otra del víctima, ¿sabes cuál es? Es decirte, y yo soy así. Entonces bancame así. No hay nada que hacer, claro. No hay nada que hacer. Entonces, o nosotros somos los que decimos, tipo, mirá, yo soy así, bancátela. Bueno, ¿cuánto este ser así me está posibilitando las cosas, no? O sea, por ahí hay cosas que me estoy perdiendo por ser así, y la verdad es que uno no es de una manera. Uno está haciendo y puede elegir ser de otra también. Exactamente. Y bueno, creo que para cerrar un poco y volviendo a traer lo que traías antes, Cari, el víctima siempre está poniéndose el me o el a mí en el discurso, siempre. Me hacen esto me hace enojar, incluso me hace reír, porque también, ¿no? La risa es mía, no nada puede hacerme. Y me tengo que hacer responsable y hacerme cargo de lo que está pasando conmigo. Entonces el víctima siempre pone afuera con este me hacen o me sucede tal cosa por culpa de o por tal acción. Sí, un poco para resumir sería, bueno, usa mucho el me, culpa a los demás, pone excusas, tengo que, no puedo porque, ¿sí?
siempre está explicando, digamos, y es la persona que espera a que las cosas le pasen en vez de hacer que las cosas pasen, ¿sí? Duda, se queja, no puedo, es su frase de cabecera, si es. Sí. Quizás para notar un patrón es este que decíamos de las causas de todas las desgracias de mi vida están en el afuera, las consecuencias las termino sufriendo yo. Cuando aparece eso, seguro que hay un discurso de víctima. Ahora, para invitarte un poco a trabajar sobre esto, te vamos a dejar un pequeñísimo ejercicio que a partir de ahora está en tu poder y va a estar en tu caja de herramientas para que lo uses de aquí en adelante todos los días de tu vida, si lo querés. Es un ejercicio que necesitas un lápiz, un papel y hacer un pequeño cuadrito, 3 columnas nada más. En la primera columna voy a escribir una situación o un resultado que yo quiero, ¿no? Sobre esta situación o sobre esto que quiero lograr, esto quiero que suceda, lo voy a poner ahí. En el segundo es a quién o a qué estoy culpando porque todavía no sucede o porque no esté sucediendo. Y en el tercero, en la tercera columna, voy a poner qué acciones están a mi alcance para lograr eso que quiero. ¿Qué puedo yo hacer? Y acá es donde por ahí pongo un ejemplo. Puedo hacer pedidos, puedo hacer propuestas, puedo hacer invitaciones, puedo accionar desde la acción misma. Hay montones de cosas que seguramente pueden aparecer y quizás no me estoy animando. Con este cuadro, un poco lo que aparece es este, voy a ver como muy claramente este resumen. ¿Para qué situación? ¿Dónde estoy poniendo las culpas? ¿Y qué tengo a mi disposición? ¿Sabes qué, Martín? Hay una frase de Viktor Frankl, el del libro de El hombre en busca de sentido. Uh-huh. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio está nuestro poder para elegir una respuesta. Y de esta respuesta depende nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y creo que de eso estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Nosotros podemos elegir, ahí está el espacio donde nosotros podemos elegir desde dónde vamos a accionar, desde nuestro modo víctima o desde nuestro modo protagonista. Ahí yo lo que veo es un espacio de acción. Y esa acción va a depender, acción o inacción va a depender de qué modo estemos viviendo la vida, en víctima o en protagonista. Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el episodio 5 de Dale Play a tu Potencial. Te pedimos que nos sigas en nuestras redes. Estamos en Instagram nuevamente, @crear.tufuturo. Muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo. Nos vemos. Chau. Chau.